Esta semana se reformará la ley de comunicación. Los duros años del asedio correísta quedarán en la retina pública, aunque los peligros de la prensa no se acaban. ¿Se puede hablar de un momento distinto? Todo indica que la ley de comunicación aprobada durante el correísmo tiene fecha de expiración, por lo que las páginas de la persecución a la prensa alimentarán una historia que tiene muchos nombres y apellidos, para nunca olvidarlos. Todos ellos enemigos de las libertades. En el programa de hoy haremos un análisis a fondo de los elementos más importantes de esta reforma que se trata en la Asamblea, para determinar si con ella el país fortalecerá este importante pilar de la democracia. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Yanine Cruz, asambleísta de Loja por el Movimiento Creo; Edison Toro, superintendente de Información y Comunicación encargado; Marcela Holguín, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana; y Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a ver cómo avanzan las reformas a la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional y su importancia por el contenido que ésta tiene. ¿Se puede decir que Ecuador vive un cambio en materia de libertades, Claudia? La Asamblea Nacional está a pocos días de cerrar uno de los capítulos más controversiales de la década pasada. Se trata de la Ley de Comunicación que se aprobó durante el mandato de Rafael Correa y que va a ser reformada sobre la base del proyecto enviado por el presidente Lenín Moreno, así como de otras 13 iniciativas. Hasta el momento, la Comisión de Derechos Colectivos ha reformado más de 60 artículos de la ley vigente y ha derogado otros 13. Por ejemplo, la eliminación del concepto de que los medios de comunicación prestan un servicio público, respetando el principio de propiedad. También se elimina la figura del linchamiento mediático que hablaba de la supuesta complicidad para reducir la credibilidad de una persona. Y la supresión de la Superintendencia de Comunicación creada hace 5 años para establecer el control y las sanciones a los medios. Mientras que en los derechos a la rectificación y réplica, la reforma plantea que las divergencias se tramiten a través de la Defensoría del Pueblo o por la justicia ordinaria a través de una acción de protección. Ya no existirán multas. ¿Y qué significa para el país el fin de la Superintendencia de Comunicación? Que su presupuesto, personal y convenios pasarán al Consejo de Regulación de la Comunicación. Pero lo más importante es que entre junio del 2013 y abril del 2017, esta entidad, dirigida por Carlos Ochoa, abrió 817 procesos en contra de los medios de comunicación y recaudó multas por $500,000. En el 74% de estos casos, la Supercom actuó de oficio y todos fueron en contra de medios privados. En estas reformas se plantean que todas esas sanciones sean revisadas sin perjuicio de acciones legales posteriores. Claudia, pero hay un aspecto de la ley que sí inquieta: los cambios al Consejo de Regulación y de Desarrollo de la Información, Cordicom. En adelante, el nuevo consejo estará compuesto por 7 integrantes con voz y voto, pero el delegado del Ejecutivo será su presidente y tendrá voto dirimente, es decir, un presidente con más poder. Finalmente, esta ley mantiene la obligación de que las actividades en los medios las ejerzan periodistas y comunicadores titulados, salvo los espacios de opinión. Carlos, ¿con estos cambios podemos hablar de una ley más democrática? Bueno, y esta ley de comunicación, que ha sido uno de los temas más polémicos, no solo en este gobierno, sino desde el año 2009, se vuelve ahora quizás el punto más importante de la agenda legislativa de cara al inicio del 2019. Y en ese sentido, asambleísta Yanine Cruz, ¿esta es una ley más democrática? Estimado Carlos, un saludo al país y a todos los panelistas. Es importante recordar que el sistema de corrupción más grande fue el de Rafael Correa, un sistema también de impunidad y, por supuesto, un sistema de silencio. Necesitaban tener la posibilidad de sacar desde los aviones dinero mal habido y ponían a los amigos de jueces, fiscales y la Contraloría. Necesitaron una ley mordaza que pueda silenciar a líderes de opinión, a periodistas y, en este caso, sancionando a medios de comunicación. Este sistema hemos logrado desmontar, que la mayoría de proyectos que recayó en la comisión
quisieron eso, volver a tener una ley que pueda garantizar los derechos y sobre todo la ¿Y usted libertad está de convencida de expresión. que eso va a ser así, de que esta ley garantice esos derechos? Por supuesto, nos hemos jugado en la comisión para tratar de eliminar los articulados, como por ejemplo el linchamiento mediático, la censura previa, las sanciones administrativas. Es un momento importante porque no solo es una ley que habla de la libertad de expresión ni a la comunicación como un derecho, sino es una ley que garantiza la democracia en La el país. asambleísta de Creo le está dando un espaldarazo político al presidente de la República, que está en la oposición. Yo le estoy dando la confianza a todos los sectores que llegaron a la comisión, a los diferentes proyectos que fueron socializados. A mí me parece que más allá de que quiera el presidente de la República una ley independiente y que garantice la libertad de expresión, es un justo derecho de los ecuatorianos. Bien, Superintendente Toro, ¿quién va a manejar la revisión de las multas que propone la ley en esos 180 días posteriores a su vigencia para destrabar todo lo que hizo la Supercom? Es interesante su pregunta, yo me la hago también, porque francamente en esa línea de la transitoria no deja muy claro el asunto. Yo voy a referirme concretamente al tema jurídico estrictamente. Hay una situación que hay que analizar respecto a la existencia de los actos administrativos contentivos de sanción. Nuestro COAG, el Código Orgánico Administrativo, tiene las reglas respecto a los procedimientos administrativos y claramente se establece que solamente se puede revisar aquellos actos que existen. Cuando uno cancela una multa, en el caso concreto de las multas establecidas por el Cordicom, se extingue el acto administrativo y por lo tanto deja de estar en el mundo jurídico. Por lo tanto, tampoco podría entrar en revisión. Yo me he preocupado. ¿No se podría hacer lo que plantea la ley, lo que plantean los asambleístas? Yo creo que hay que diferenciar ahí, porque yo me planteé desde el inicio de mi gestión hacer un trabajo de revisión administrativa de aquellas resoluciones que en inicio evaluamos respecto a la juridicidad de su emisión y claramente, incluso con ayuda del Procurador General del Estado, que me absolvió una consulta, claramente me dijo que yo puedo revisar en cualquier momento aquellos actos que todavía existen. Y he estado ya en ejercicio de mis funciones revisando cerca de 56 actos administrativos que no están cancelados en la multa, que están, por ejemplo, en coactivas, y no puedo hacerlo ni aquellos que están impugnados ni aquellos que están extintos, que sería una gran mayoría en número de actos administrativos que quisiéramos ahí entonces como superintendencia que la transitoria sea un poquito más clara, porque jurídicamente con eso no es posible. O sea, eso quiere decir que todos los casos que los medios denunciaron que fueron multas injustas, multas exageradas y que las terminaron pagando, ya no se pueden revisar en su criterio. Hay dos grupos, digamos, ¿no? Hay unos que se están revisando, que actualmente estoy revisando ya sin necesidad de transitoria ni de reforma a la ley, porque el COA me da esa facultad de revisión. Y hay otros que están extintos como actos administrativos que efectivamente jurídicamente no se los puede analizar por vía de revisión administrativa. Antes de darle paso a Marcelo, 10 segundos de asambleísta Cruz. ¿Están ustedes entonces haciendo un poco de demagogia con esta ley? Pues están... Dentro de las propuestas de los propios comunicadores que fueron parte de este sistema, lamentablemente, de persecución, han pedido que se dé la posibilidad de revisar los medios de comunicación que han sido sancionados. Y uno particularmente que hemos solicitado es en el caso de Loja, donde ya se inició, obviamente, la posibilidad de que se audite este medio de comunicación. Y en el caso de que exista una falencia o un acto ilegal, tendrá que pedir el juicio de repetición. Tiene que ser mucho más amplio. Por supuesto. Okay. Marcelo Holguín, ¿por qué usted votó en contra de todas estas reformas? Carlos, un buen día para ustedes que nos ven, también a nuestros amigos televidentes. Hay que decir que creo que esta era realmente una buena oportunidad para reformar aquella ley que ya existe y está en vigencia durante 5 años en el país. Era una buena oportunidad. Era una buena oportunidad, y lo digo de esta manera porque creo que nosotros en el interior de la Comisión de Derechos Colectivos necesitamos precisamente más tiempo para hacer de estas reformas una construcción colectiva, en donde todos los ciudadanos que tengan algo que decir y sugerencias que darnos puedan ir a la comisión. Hemos pasado 10 años hablando del tema de la ley de comunicación, 10 años, asambleísta. ¿Para qué más tiempo? No, pero ¿para qué más tiempo? Porque estamos haciendo unas reformas, y las reformas las hemos hecho en un par de meses. Si es que precisamente nos tomó 10 años tener digamos, un sistema de comunicación que para muchos que no estaban de acuerdo, pues esta era precisamente la oportunidad precisamente para incorporar todas aquellas sugerencias y reformas que vengan desde varios sectores. En primer término, yo creo que sí nos faltó tiempo y esa era una de mis inquietudes principales. Pero más allá de eso, yo creo que las reformas me preocupan en el fondo y de manera general. ¿Por qué? Porque siento que con estas reformas lo que se ha hecho es dar un vaciamiento al contenido de la ley de comunicación en vigencia. Me refiero a esto, ¿por qué? Porque se eliminan, por ejemplo, todas las medidas administrativas. Ojo que no estoy diciendo pecuniarias, medidas administrativas que pueden ser precisamente una herramienta de conciliación.
cuando se presenten temas de vulneración de derechos entre la ciudadanía y los medios de comunicación, para no ir directamente a la judicialización de la comunicación. Medidas administrativas como que se nunca está proponiendo en esta reforma. Marcela. Bueno. Porque lo que se hizo fue que la Supercon actuó de oficio y acabó con la reputación de los medios a través de multas. Pues. Bueno, pero la idea es precisamente que teníamos la oportunidad de fortalecer estas medidas de conciliación alternativas e intermedias que incluso la ley les propone. Hablemos de eso más tarde. Francisco Rocha, entonces, ¿la ley no es satisfactoria? ¿O sí, estas reformas? A ver, yo quiero reconocer el esfuerzo del presidente de la República y de la Comisión. En algunos casos, toda la Comisión ha votado y está de acuerdo con el tratamiento de algunos temas. Han votado en contra al final, pero en algunos temas han estado de acuerdo. Esta es una ley inconstitucional, esta que está vigente, porque tuvo más de 40 artículos que no fueron votados en el primer debate, que no fueron debatidos de esos 4 años anteriores. Esto es una ley hecha a la medida de una persona que creía que era dueño del país y los acólitos que le aplaudían para atropellar algo que no debe estar en una ley, que es el derecho a la libertad de expresión. Pero para decirte, la base de esto, entonces para mí no era necesaria una reforma, para mí era necesaria una derogatoria de una ley que es inconstitucional, pero que al abrir una puerta el presidente de la República, al enviar un proyecto de ley, al tratar a asambleístas como Yanine Cruz, y creo que 15 más proyectos adicionales, nos decían que discutamos algo que nos permita hacer de esta una ley que promueva derechos, no que persiga la opinión o que enmarque un derecho humano. Francisco, y con esas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial y seguimos hablando del tema de la ley de comunicación. Siga este debate sobre las reformas a la ley de comunicación en nuestras cuentas oficiales en Twitter, Facebook e Instagram. Regresamos con más de Políticamente Correcto. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Francisco Rocha, usted decía en el bloque anterior que es preferible haber planteado la derogatoria de la ley de comunicación, un tema que lo ha insistido el ex candidato presidencial Guillermo Lasso. ¿Cómo podemos ver esa idea frente al hecho de que el Consejo de Regulación de la Comunicación va a tener más poder del Ejecutivo? Entonces ahí no sabemos si esta va a ser una ley democrática. A ver, no sé con quiénes nomás coincidamos en el tema de la derogatoria. La verdad es que se presentaron 17 proyectos. Por lo tanto, parecería que en virtud de la búsqueda de cómo conciliar esto, había que entrar a un diálogo. Y el diálogo también significa renunciamiento. Si yo quiero y creo que hay que derogar una ley, porque no creo que necesitamos esto, lo que sí es importante es desmontar esa parte inconstitucional que era la superintendencia, las multas, pero no trasladarla a otro organismo. Y yo diría, este es un esfuerzo en la búsqueda de lo que ha de ser óptimo, ¿no es cierto? ¿Y lo del Consejo de Regulación es óptimo? No, lo del Consejo de Regulación es una especie de volverlo de un colectivo general inmanejable, más poder para el Ejecutivo, pero asimismo ampliándolo con 7 que no tienen voto, pero que van a tener voz. Y claro, en la comisión se decía y se planteó el tema, creo que el señor asambleísta Chalá decía, es que hay pueblos y grupos invisibilizados que en estos 5 años se han visibilizado más. Y uno dice, a ver, cuando la CONAIE hace una marcha nacional, ¿es o no primera página, es o no primer tema de las noticias? No porque sea la CONAIE solamente, sino por las propuestas y porque el país democrático, si el artículo 1 de la Constitución nos declara un país plurinacional, multicultural, multiétnico, ya somos eso, pues. Claro. Entonces lo intercultural está implícito en esta declaratoria de país. Bien, Edison Toro, entonces como dice Francisco Rocha, es un peligro tener un Consejo de Regulación tan fuerte con poder del Ejecutivo. ¿Para qué entonces hablamos o celebramos una eliminación de la superintendencia? Bueno, pero hay que entender un poco el contexto de esto, ¿no? Yo hago un rescate absoluto de la posibilidad de discutir y de debatir una ley. O sea, eso ya es en sí mismo un valor importantísimo, ¿no? Tuvimos una época en que prácticamente muchas de las leyes no tenían contradictores y por lo tanto no tenía
el abundar un poquito en el debate y en el mejoramiento de los textos incluso. Eso es en sí mismo. Luego, el rescate hacia los estándares internacionales y acoplar la comunicación a esos estándares a los que el Ecuador, al Ese es un punto que hay que rescatar, ¿no es al cierto? haber suscrito los convenios, Sí. estamos obligados como Estado, es decir, no es un tema de que me guste o no me guste Forma parte estar de dentro de nuestra eso. legislación. Exacto, entonces tenemos obligaciones Eso es un tema internacionales. muy importante y es que hay que muy reconocer, importante así el es. tema, porque no olvidemos que la libertad de expresión no es cualquier tipo de valor. Así es es. un tema trascendental para una ciudadanía y una sociedad democrática. Entonces, yo en esos dos lados ya veo avances importantísimos en la discusión y en el texto que finalmente han aprobado en la comisión. Pero en Sin el embargo, Consejo de yo creo que Regulación. sí hay temas que todavía le faltan ser afinados. Ojalá el debate en la Asamblea nos dé esa pauta para el debate, y dentro de eso también la posibilidad de que se vuelva, siguiéndole un poco al doctor Rocha respecto a eso, que se vuelva una ley que promueva y desarrolle la comunicación y deje atrás ese esquema de control y de sanción al que se vio enfocado con una institucionalidad tal. Y dentro de eso el Cordicom necesita también empoderarse de sus atribuciones. ¿Pero con la fuerza del pero ya presidente encima? no sé si es que con esa sea la fuerza. Yo soy muy crítico de su conformación actual y de la que va a quedar en esta reforma si no se la hace. Porque dentro del ejercicio de la superintendencia nos hemos dado cuenta que hay muchas posibilidades de sentarnos en una mesa a debatir con todos los que están dentro de un tema de comunicación para ganar eso. Marcelo Holguín, Claro, entonces Estado hay mediador que y celebrar no sancionar. las reformas más allá de estar preocupados por el poco debate. Pues. Se siente que haya habido una interacción de muchos sectores. Bueno, insisto, yo no celebro las reformas precisamente porque estoy advirtiendo de lo que me parece lo más importante en estas reformas, que es la judicialización de la comunicación y el hecho de que todos los ciudadanos en algún momento nos vamos a quedar en la indefensión. ¿Por qué? Porque ya no existen medidas alternativas de conciliación y nos vamos directamente a A lo mejor nunca judicializar existieron. la Porque comunicación. hay que hacer un mea culpa, asambleísta Sí, Holguín. pero por eso mismo te digo, Carlos, es decir, hay que hacer un mea culpa y esta era la oportunidad perfecta para hacer unas reformas en donde podamos profundizar en los derechos y no hacer lo contrario, porque evidentemente la indefensión se va a dar ¿en qué sentido, Carlos? Para cualquier ciudadano que pueda sentirse lesionado por algo que involuntariamente pueda haber dicho un medio de comunicación, esa persona va a tener que ir directamente al ámbito judicial O a la Defensoría y del Pueblo, pues. probablemente y probablemente en una justicia que no creemos, en una justicia que tarda, a veces no llega, invirtiendo plata, dinero, y probablemente esa persona no va a seguir con ese trámite precisamente por lo engorroso del tema. ¿Cuántas A ustedes personas, mismos, perdona, si es que me asambleísta, permiten, cuántas a personas ustedes han mismos, acudido como con medios esta de ley? comunicación y también como periodistas, se van a quedar en la indefensión. ¿Qué pasa cuando tengan que estar sometidos a querellas judiciales y no puedan hacer su trabajo? Es decir, hay que pensar Si me también en permiten ese solo tema. Una acotación Señor respecto a presidente, eso. sí, Yo creo brevemente. que ahí hay que entender un poco que si queremos discutir en derechos, y eso es lo que queremos, discutir derechos, nada más alejado de una reparación de derechos que las sanciones administrativas. Es decir, yo no creo que con la desaparición quede en indefensión nadie, porque nunca estuvieron un mecanismo lo de que fueron- reparación. lo que fueron Pero yo les fueron- hago una pregunta a la mesa. ¿Cuántas personas fueron a reparadas con reclamar una eso? sanción, además. O Claro. sea, si es que yo me quejo, yo denuncio ante la O sea, superintendencia una primero conducta. pagas y luego reclamas. Así era la ley antes. Claro, Ni así era siquiera, la ley porque antes. la Bueno, multa ni siquiera iba reclamar. hacia el medio y nunca llegaba Exacto. supuestamente a reparar ni siquiera monetariamente a la ¿Dónde persona estaba la agraviada. reparación? Antes En este de darle la momento sí última hay un palabra compromiso. a Marcelo Holguín, asambleísta Cruz. A ver, me parece indispensable señalar que sí, con esta ley Mordaza se judicializaba, por supuesto, a la comunicación. Era un superintendente a rodillas sancionando lo que quería el gobierno de turno, pero nunca se dio cuenta que el ciudadano de a pie no podía tener una superintendencia que pueda realmente hacer valer su derecho. ¿Por qué? Ya ustedes lo explicaron que del 100% de las multas, el 80% venía del ex superintendente Ochoa y el 30% restante venía de funcionarios públicos, pero con el proyecto que nosotros hemos debatido en la comisión, das 3 posibilidades directamente al ciudadano de defenderse. En el caso de que exista una mala información, el ciudadano puede llegar al medio Marcelo de Holguín comunicación. cree que eso no va a funcionar. Va a funcionar porque nosotros estamos debatiendo al nivel de las ideas y siendo responsables. El ciudadano va a llegar al medio de comunicación a explicar que ese contenido quizás no es el correcto. Si no quiere el medio de comunicación, se tiene que ir vía la vía constitucional, una acción de protección. El juez tiene que ponderar. Con todo lo que se demora la y dar, justicia, obviamente, asambleísta. pero la Pero Defensoría se del demoraba Pueblo. más las multas impugnadas. Exacto, la Defensoría Mucho del más Pueblo tiempo en puede eso, ¿no? patrocinar. Así que en
ese caso son tres alternativas aplicación que se de la puede, ley no- en Claro. este caso, dar al ciudadano para que se defiendan. No va a quedar en Gracias, indefensión y es asambleísta. nuestro compromiso. 30 segundos, Marcela, para irme a Bueno, corte, y por favor. además hay que señalar una cosa. En la misma Corte Constitucional, con fecha 16 de mayo de 2013, se señala que no todas tienen que ser acciones, en este caso constitucionales. No toda la vulneración al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate a la Al esfera ordenamiento constitucional, jurídico. ya que para No conflictos al en materia derecho. de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria. No todo tiene que ir precisamente a las acciones constitucionales. Uno. Dos, en la superintendencia de comunicación también, por supuesto que hubo excesos, y eso yo lo he reconocido siempre lo he reconocido. Pero, por ejemplo, información pública de 2017, existieron, dice, 96 procedimientos administrativos iniciados por denuncia, 57 catalogados como procedentes de ciudadanos, es decir, la ciudadanía en gran medida o en menor medida sí Bien. utilizó la ley. Lo Me que voy hay a que un corte hacer es comercial. socializar, Carlos, es la ley de Perfecto. comunicación. Con esa idea nos vamos a un siguiente corte comercial. Siguen políticamente correcto. Los 10 años del correísmo fueron duros para el periodismo y la libertad de expresión. Las reformas a la ley de comunicación nos traerán una nueva era. Lo analizaremos luego del corte. La aprobación de las reformas a la ley de comunicación tiene como objetivo subsanar el ambiente hostil contra la libertad de expresión durante el mandato de Rafael Correa. Hemos preparado el siguiente balance desde 3 escenarios. La libertad de expresión y la década correísta. 1. Ataques a la prensa. Según Reporteros Sin Fronteras en 2016, Ecuador ocupó el puesto 109 entre los países con menos libertad. Este año mejoró su posición al lugar 92. Durante la década correísta, Fundamedios contabilizó 2.348 ataques a la libertad de expresión por acción de la ley de comunicación, agresiones físicas y uso abusivo del poder. Hubo 234 procesos penales. 2. La Feria de las Frecuencias. La Contraloría dispuso anular el concurso público de frecuencias del 2016 por irregularidades en la asignación de puntajes y favoritismo. En sus informes se determinó una alta concentración de frecuencias en 3 grupos empresariales: el asambleísta Jorge Yunda, del empresario manabita Lenin Andrade y del mexicano Ángel Remigio González. 3. La SECOM y las sabatinas. La Secretaría Nacional de Comunicación es investigada por el manejo de casi $7 millones destinados para las sabatinas de Rafael Correa. La Contraloría detectó irregularidades en gastos y contrataciones entre 2013 y 2017. El manejo de los medios públicos y la quiebra de Gama TV también están en la mira. La Fiscalía investiga al prófugo Fernando Alvarado y 8 implicados por peculado y asociación ilícita. Bien, asambleísta Marcelo Holguín, después de ver este video y con las reflexiones que usted hizo en el bloque anterior, ¿cabe reconocer que el correísmo se ensañó con la prensa políticamente? Bueno, yo creo que no hay que reducir, Carlos y amigos televidentes, a la LOC únicamente en el tema de estrictamente las sanciones. Si es que hablamos de la ley de comunicación en vigencia, también hay que reconocer que dentro de la ley, por ejemplo, se ha terminado con el tema de designar a dedo las frecuencias, más allá del informe de Contraloría en el tema de distribución de frecuencias. Tierra cero todo Sí, lo que se hizo. Probablemente sí, pero hay algo adicional. La Contraloría nos está viendo un informe detallado. Recuerda, Carlos, amigos televidentes, que el examen especial que hizo Contraloría fue únicamente sobre una muestra de 35 medios, cuando son en realidad 1.472 frecuencias adjudicadas. ¿Qué pasó con ese examen especial? ¿En dónde está el detalle, por ejemplo, de la adjudicación de frecuencias? Se bajaron las frecuencias, pero todavía los ecuatorianos no sabemos quiénes actuaron de forma transparente y quiénes no actuaron Eso quiere decir que, apego usted pone reparos a la la forma en la que verdad y a la con la que legalidad. se produjo el informe de la Contraloría. ¿Usted Yo pone creo que reparos? sí, yo creo que sí. ¿Sabes por qué, Carlos? Por una razón simple. Porque aquellos que concursaron de una manera transparente y legítima merecían tener la adjudicación de esas frecuencias. Así como aquellos que faltaron a la verdad y cometieron una ilegalidad, esas personas deberían estar pagando sanciones de tipo judicial. Pero no hay únicamente que decir que la ley de comunicación está circunscrita únicamente al tema de las sanciones. Hay temas que también
también son importantes y hay que rescatar dentro de Bien, la media seguimos hablando de de eso. la ley de comunicación. Francisco Rocha, el tema del informe de la Contraloría sobre las frecuencias. A ver, en el tema de las frecuencias, Carlos, yo creo que lo que debe hacerse es cumplirse con la ley. Un proceso de concurso que no se terminó, un proceso en el que se enredó. hubo denuncias de entrega de recursos. No hay que olvidar que el señor, el cantante, dijo, yo pagué a Julano de tal y le pagué. Sí. Y entonces, y de eso se quedó. Retiró incluso la denuncia. Gerardo Morán se refiere usted. Gerardo Morán. Ya, ok. No recordaba el nombre, el señor Gerardo Morán. ¿Qué Pero bien, cantantes? la ley no es ni de medios ni de periodistas. La ley es de comunicación. Entonces, ¿por qué pusieron estos temas que Marcela y la asambleísta Holguín rescata, digamos? Pusieron para generar tensiones. Los temas de periodistas los pusieron para enfrentarnos. Los temas de los medios y las frecuencias los pusieron para que algunos que podían controlar lo puedan hacer. Francisco, Entonces, por esta ejemplo, es una ley. el artículo Permítame 42 terminar. de la En una ley. profesionalización. Ese es perfecto, pero no para Ok, la ley y de está en comunicación. la actual ley de comunicación. No, en el primer debate nos pusieron el tema de los salarios, cuando hay una tabla salarial que hay que respetar. ¿Y nos pusieron para qué? Para retrasar el tratamiento y que sobreviva más la ley de comunicación. El tema de la profesionalización, hay que ir en busca de un estatuto del periodista. No es en la ley de comunicación donde hay que tratar el tema ese, pero lo pusieron para confrontar. Para meter todo en un solo saco. Exacto. La pero propuesta para que de no los pase salarios nada. vino de AER. No fue una cuestión pero porque de... lo trataron en la comisión. Pero y fue estaba una ahí. propuesta de Y AER. uno dice, Fue una sí, propuesta de pero AER. es que Entonces, también ellos dentro querían de... retrasar las no, reformas es a la que ley. también dentro de... Como todo dividieron, Marcela, todo lo dividieron. Todos confrontaron. Cuando no tenían una directiva, ustedes organizaban otra. Cuando no tenían una organización, ustedes organizaban otra para confrontar. Pero Eso qué fue bueno lo que ahora pasó. entonces se democratice el tema en el Cordicom, algo que veo que la mayoría se opone. No entiendo por qué. Cuando eso lo que No, hace y es eso es lo correcto. democratizar la Perfecto. comunicación. Janine Cruz, ¿bajo qué condiciones se debe dar el nuevo modelo de concurso de frecuencias para volver a este tema que es importante? Usted decía que se debe revisar absolutamente todas las frecuencias, todos los concursos, más allá de la preocupación de Marcelo Bueno, Holguín de que hubo asignaciones legítimas. Me parece claro señalar que este informe de Contraloría es contundente y hay responsabilidad. Y coincido plenamente con Francisco, no se concluyó ese concurso. Pero la Constitución nos obliga en el artículo 17 a someternos a un concurso transparente y legítimo. Como bien dice, nosotros vamos a seguir tolerando esta clase de situaciones cuando un ex radiodifusor señala que tuvo que pagar $100,000 a un asesor del vicepresidente Glass. Tenemos que dejarnos de brazos cruzados. Este concurso tiene que totalmente ser criticado, cuestionado ahora, y dejarlo sin sustento, pero para sin que quede convocar claro, a un nuevo concurso. La Fiscalía tiene que trabajar en buscar las responsabilidades de estos errores. Y la Contraloría decide que ya no se haga el concurso. No se haga el concurso. El Cordicom tendrá que hacer un nuevo concurso a través del Arcotel. A ver, aquí hay que tener claramente que sí, hay parámetros claros en el artículo 107 y 108 de esta ley que nosotros estamos presentando. Son los parámetros claros que tienen que someterse a este concurso. El Consejo de Regulación, por supuesto, que tiene un rol importante de verificar que no se dé en el pasado. Inventaron reglamentos para beneficiar a cierto sector. Aquí lo único que pedimos es que se respete la Constitución y la ley. Este concurso no es obviamente Ahora, el legítimo. hecho de que el presidente de la República haya dicho que no se pueden ahorita anular ninguna frecuencia sino esperar hasta el concurso, ¿le da como estabilidad jurídica o está comprometiendo el apoyo político de grupos muy poderosos como hemos visto en el video? Yunda, Andrade, Ángel González. Más allá de lo que pueda señalar la asambleísta Cruz o el presidente de la República, tenemos que respetar la Constitución. Nos obliga el artículo 17 a convocar a un concurso. Así de sencillo, así de sencillo. El informe de Contraloría determina responsabilidades, pero la Constitución nos obliga Perfecto. a ser responsables. Carlos, importante señalar que dentro de la disposición general, solamente en el tema de las frecuencias, dentro de la disposición general se prohíbe la renovación automática de frecuencias para los medios Pero va a haber un privados. nuevo concurso, señor superintendente. Sí, bueno, no es dentro de mis ámbitos de competencia un poco las frecuencias, hay que tenerlo claro. La Supercom no tiene nada que decir sobre eso, pero todo lo que diga va dentro de una opinión muy personal y como abogado.
Yo creo que el informe de Contraloría es claro en determinar por lo menos dos situaciones en sus recomendaciones. La primera, que ese concurso estuvo viciado por causales de nulidad, por lo tanto tiene que ser anulado absolutamente todo. Y luego que sobre aproximadamente 270 frecuencias otorgadas dentro del concurso, hay que examinar su situación una por una. Pero en realidad la situación no puede ser necesariamente, digo, para dejarle la frecuencia asignada, sino eventualmente para indemnizaciones respecto a ese Para irme a corte, concurso. señor superintendente, ¿usted quiere decir que quienes accedieron a una frecuencia de mala forma no deberían volver en un concurso? Es que nadie puede tenerla beneficiarse nuevamente? de su propio dolo, si es que es dentro del tema del concurso. Si alguien se benefició de lo irregular, pues obviamente no puede tener una consecuencia Bien. válida respecto a Ahí eso. tenemos una tarea urgente para las autoridades judiciales en esta nueva etapa de negociación y de revisión de frecuencias en el Estado. El secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio en la frontera norte aún no se esclarece y el Estado ecuatoriano pidió a la CIDH que levante las medidas cautelares y que el grupo especial acabe las investigaciones. Esto genera dudas. Regresamos con el análisis luego del corte. El gobierno insiste en que en el Ecuador soplan vientos de libertad para la prensa. Pero en la forma en la que manejó el Estado la crisis por el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio deja un balance negativo. Persisten las críticas del equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra por el lento avance y la poca transparencia en las investigaciones judiciales. Veamos. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la entrega de su informe, levante y archive la medida cautelar número 309-18. Para el procurador Íñigo Salvador, el secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio se debe cerrar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice que las investigaciones del fiscal Wilson Toainga confirman que los periodistas no fueron secuestrados en el Ecuador. Fueron conducidos por gente de alias Guacho al otro lado de la frontera a realizar una entrevista a alias Guacho y que ya habiendo llegado al lugar donde se encontraba este criminal, se les comunicó que no había tal entrevista y que ellos desde ese momento eran rehenes. Pero las dudas persisten. El 27 de marzo, cuando se inició la tragedia, César Navas, entonces ministro del Interior, reveló que el plagio fue en Ecuador. Tenemos un registro de que los 3 ciudadanos pasaron por el retén militar y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona. Este dato lo confirma la Fiscalía colombiana, aunque admite que el asesinato se dio en su país y apunta un dato más grave. Alias Guacho ordenó el crimen de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra porque Ecuador se negó al intercambio de presos. Y cada vez que el señor procurador pronuncia una palabra, solo volvemos a constatar que en este país se está gestando el camino hacia la impunidad alrededor del crimen de sus colegas, de nuestros familiares. Dentro de ese cruce de versiones, Edison Lanza, relator de la libertad de expresión de la CIDH, denunció que el equipo de seguimiento especial tuvo obstáculos dentro de su investigación. El presidente Lenín Moreno había ordenado desclasificar todos los documentos del secuestro. Sin embargo, la investigación sigue siendo confidencial, sin identificar aún a los responsables estatales de esta crisis. Según Reporteros Sin Fronteras, en este 2018, 12 periodistas han muerto en el mundo en manos del crimen organizado. 3 son ecuatorianos. Bien, Francisco Rocha, entonces, ¿de qué libertad de prensa podemos hablar? Si en un caso tan dramático y tan grave, el Estado muestra retrasos y parece que hasta impunidad. Bueno, de esa libertad plantada por una ley que está vigente y una estructura jurídica que está vigente, de un estado de propaganda que todavía sigue vivo y que siguen manejándolo, ¿para qué? Para vendernos una idea de un país distinto. Una libertad de expresión que yo aquí debo rescatar el rol de la prensa y de los medios, que no hemos callado más allá de la existencia de esta ley y nuestro compromiso ha sido ir en busca de la verdad, tanto que en esa búsqueda de la verdad, 3
colegas perdieron la vida. Y el Estado, con este nuevo gobierno, no ha dado la talla para aclarar las cosas. No solo con este nuevo gobierno, el Estado con la estructura que tiene no va a poder dar la talla. Entonces, cuando yo veo que se busca institucionalizar al Ecuador, que el propio procurador dice, vean, el equipo de acompañamiento es eso, pero el Ecuador y el Estado ecuatoriano tiene que asumir el rol que le corresponde y los ciudadanos tenemos que exigir que ese rol se cumpla. Entonces, Carlos, ¿estás satisfecho con lo que está sucediendo con las investigaciones? No hay que estar satisfecho en cuestión de libertades, nunca. En cuestión de libertades, así sea un solo ciudadano, el que haya sido dejado de tomar en cuenta para el ejercicio de sus libertades, nuestras conciencias no pueden estar tranquilas. Perfecto. Marcelo Holguín, fue un exministro de Correa el que manejó muy mal la crisis de los secuestrados y alrededor de eso se está manejando una impunidad. Fue un ministro de este gobierno el que manejó mal la crisis de los secuestrados, que fue del y los anterior. Secuestrados y asesinados ocurrieron en este gobierno. ¿Eso no qué tiene quiere decir? nada que ver la ley orgánica de comunicación con esto. ¿Qué quiere decir? Que bueno, yo rechazo primero tajantemente la irresponsabilidad con la que el procurador se pronunció en la CIDH. ¿Cómo es posible y por qué nos están mintiendo en el país? ¿Cómo es posible pedir que se levanten las medidas cautelares? ¿Cómo es posible decir ahora que no se va a permitir que un equipo de la CIDH siga haciendo una investigación en territorio en la frontera norte? ¿Por qué ahora hay una versión distinta? Al principio se nos dijo que el secuestro se había dado en el Ecuador. Ahora el procurador dice que el secuestro se dio en Colombia, contradiciendo así las declaraciones que se dieron en un principio, y contradiciendo también las declaraciones de la propia Fiscalía colombiana. Se nos está mintiendo, no se nos está diciendo la verdad, y yo creo que es deber de todos los ecuatorianos, de los periodistas, de las autoridades, de los ciudadanos, llegar hasta las últimas consecuencias y no ser irresponsables en aquello que está pasando Yanine en Cruz, el país. Marcelo Holguín dice que es terrible, censurable que a la CID se le esté pidiendo que cierre ya y levante las medidas cautelares. Por lo menos esta vez pudo entrar al Ecuador la CID. Bueno, yo lo que sí quiero, Carlos y ecuatorianos, dejar claro es que en el informe final para el segundo debate se recoge mi propuesta sobre la creación de un sistema integral para la protección e información de los colegas periodistas. Eso está bien, pero más allá de eso hay una deuda pendiente, las familias están molestas, no tenemos claridad quienes conocimos a estos chicos con quienes trabajamos. Es una deuda de este gobierno. Me parece indispensable reconocer que este gobierno asumió también esos rostros de los pésimos funcionarios del pasado. Lamentablemente se preocuparon en perseguir a los periodistas y no en buscar los mecanismos de protección. Poder tener inclusive en México o en Colombia, se da la posibilidad de tenerlos como testigos protegidos, a los periodistas, a sus familiares, los rastrean con GPS, acceso a información contundente, inclusive tienen contactos con la fuerza pública. En nuestro país no pasó eso. Usted que es investigadora, hace fiscalización, ¿no cree que la forma en la que están tratando, no sé, de dejar de lado las investigaciones en el caso de los periodistas es como para evitar que se siga investigando las redes del narcotráfico en los militares, en los sectores de seguridad, en los sectores de la política? Veamos las denuncias que ha hecho el mismo Chapo Guzmán en estos días. Fue complicado. Imagínense instituciones como las Fuerzas Armadas, el tema Gabela, el tema del secuestro de los periodistas. Esto fue herencia de esta década, lamentablemente. Sí, hay que decir las cosas por nombres, correístas. Pero ocurrió en este gobierno también. Por supuesto, pero los funcionarios... Este gobierno no es de Alianza País. Exacto, los no lo funcionarios eligieron actuales, ellos. Francisco, los funcionarios actuales representan también esos rostros de confianza. Estamos tratando de luchar para poder todo este sistema mafioso desmontar. Queremos un país democrático, sí, pero libre de estas mafias que están carcomiendo. ¿La Asamblea debería tener una comisión de los periodistas como la que tuvo con el caso Gabela, por ejemplo? Por supuesto que sí. Yo creo ser. que se van a destapar un sinnúmero de temas. Estamos esperando, en este caso, el pronunciamiento del procurador. Tendrá que responder a la Asamblea Nacional. De hecho, se está ya pidiendo la comparecencia, porque no podemos dejar las cosas tan simples. Son 3 periodistas asesinados, 3 periodistas que sufrieron inclusive esta clase horrible de las mafias por llevar la verdad. Algo sabían, algo conocían. Y algo se sabe todavía. Por supuesto, tenían que silenciarlo. Bien, señor superintendente, el gobierno está mostrando una terrible insensibilidad frente a este tema. Es decir, es fácil acusar, hacer balances de lo que se hizo en la década pasada, está muy bien,
pero frente a un hecho real, yo no veo que haya una sensibilidad, una apertura, porque se llega hasta el fondo, y el presidente Moreno lo prometió. Bueno, yo quiero matizar también los asuntos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y con un criterio muy personal. Yo creo que primero hay que entender que este lamentable acontecimiento nos cogió a todo el país sin una preparación absoluta en ningún sentido. Es decir, creíamos que esto le pasaba a otros países de la región, que nunca nos iba a tocar porque estábamos supuestamente en un ambiente de tranquilidad y de paz. Eso nos hicieron creer, al menos con ninguno de estos temas. Yo creo que las investigaciones dan cuenta de que los grupos irregulares, estos grupos delincuenciales, estaban metidos ya en el Ecuador hace muchos años ya y que no se había hecho nada más. Sino permeando instituciones del Estado. Exactamente, que es mucho más grave además, claro. ¿no? Porque además ya permeado la institucionalidad del Estado, pues es mucho más difícil llegar a ciertas conclusiones. Eso por un lado. Luego, no creo que haya una insensibilidad del gobierno. Yo creo que esto es un tema de Estado. Yo cuando le oigo al Procurador General del Estado hacer la defensa frente a la CIDH, evidentemente desde el lado humano uno puede sentirse acongojado o agraviado. Pero jurídicamente no hay que olvidarse que esto está dentro de un procedimiento en la CIDH que obedece a una medida cautelar. No está siendo juzgado todavía el Estado y luego la CIDH tampoco tiene que pedirle permiso al Estado para poder actuar. De hecho, lo que dice el Procurador es suspéndame esa medida y yo ofrezco como Estado hacer todas las investigaciones necesarias para llegar. Evidentemente eso, yo quisiera también como ciudadano ecuatoriano tener el día de mañana la respuesta de lo que pasó, pero no es fácil, porque realmente la situación no es fácil de entender frente a todo lo que hay dentro de este contexto, ¿no es cierto? Entonces el Estado yo creo que hace los esfuerzos suficientes para llegar a eso y evidentemente las familias desde el lado humano no están de acuerdo en eso porque quieren una respuesta o quieren oír algo directamente ya para responderse a ese dolor fuerte. Pero yo creo que hay caminos suficientes y sobre todo, solamente con esto, Carlos, quiero terminar. En la década pasada, solamente comparecer ante la CIDH era imposible como el Estado. Nunca se presentó ni el procurador ni los agentes ecuatorianos para defender absolutamente las inconsistencias. Pero más allá de este deseo de que el Estado siga avanzando en las investigaciones, hay que exigirle que tenga y llegue hasta la transparencia, porque no se pueden quedar impunes 3 crímenes de periodistas para que esto no vuelva a ocurrir. Si es que eso llegara, creo que el Estado sí debe responder. Nos vamos a un corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Edison Toro, ¿las reformas a la ley de comunicación son políticamente correctas? Bueno, yo creo que, como decía hace un momento, hay que resaltar la posibilidad de debatir una ley, de acoplar a los estándares internacionales y desde luego cualquier esfuerzo en la línea de la protección íntegra a los derechos también de comunicación siempre será bienvenida, asumiendo que la libertad de expresión es un valor en sí mismo importantísimo para la sociedad democrática. Yanine Cruz. Es políticamente correcto porque pasamos de una ley mordaza a una ley democrática. El Ecuador merece tener este proyecto de ley para cuidar la libertad de expresión. Marcelo Holguín, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto era haber dado el espacio precisamente para que todos los actores puedan hacer sus sugerencias y efectivamente reformar la ley de comunicación dando más derechos a la ciudadanía y no yéndonos de un extremo a otro. Es decir, antes eran las sanciones, ahora es la judicialización de la comunicación. Eso no es políticamente correcto, eso no le hace bien al país y además ya es hora de dejar de achacar todo al gobierno anterior. Este gobierno está 1 año, 8 meses en funciones. Exijámosle acciones y respuestas a este gobierno más allá de culparle al gobierno anterior de todo lo que ocurre en este país. Francisco Rocha. Yo diría el grupo que nos gobierna tiene 12 años de estar en el poder político y son ahora oposición y gobierno al mismo tiempo. Pero esto es políticamente correcto. Yo diría lo políticamente correcto habría sido derogar la ley y buscar una que promueva derechos. En todo caso, no puedo sino reconocer que tanto en el Ejecutivo, al enviar el proyecto, como de una gran parte de los legisladores, hay una apertura para construir y seguir defendiendo las libertades. Y reformar la ley de comunicación se convirtió en un compromiso que el presidente Moreno no podía eludir. La presión ciudadana era innegable. Su iniciativa y la apertura para que varias voces de la sociedad participen en esos cambios merecen destacarse. Sin embargo, es importante que el Estado en su conjunto vaya más allá del formalismo de una ley y haga del respeto por la libertad de expresión y de prensa una política permanente. No podemos hablar de mejores días si, por ejemplo, la investigación por el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio no llega a todos los responsables y hasta las últimas consecuencias. Nos vemos el 6 de enero. Felices fiestas. Con este programa cerramos este año en Políticamente Correcto, sin antes agradecerles por su fiel sintonía.
Nos despedimos hasta enero deseándoles unas hermosas fiestas y un exitoso 2019 para todos.